Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de el hermano Marcos, Evangelio de San Marcos, primo de Bernabé, cuando fueron en su primer viaje misionero Pablo y Bernabé. Marcos, en Chipre, se regresa a Jerusalén. Y eso no le agradó a Pablo. Pero mi Señor Dios tiene un propósito para todo. Se disgustaron Pablo y Bernabé y cada quien agarró su camino, pero se formaron ahí dos grupos de evangelización. Pablo con Silas, Timoteo y Bernabé con Marcos. Mi Señor Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien para todos aquellos que aman al Señor. Y eso que exteriormente se vio como algo malo en que Bernabé y Pablo se hayan disgustado, mi Señor Dios lo transforma en algo bueno y se forman dos grupos de evangelización para abarcar más territorio. Y aquí Marcos, en el capítulo 4, versículo 35, Marcos 4, 35. ¿Ya estamos en vivo, hermana? Ok. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Dice nuestro Señor bendito en su santísima palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Los que tienen sus Biblias, subrayen la palabra, pasemos al otro lado. Es importante que vengan, ¿verdad?, con su espada a la iglesia. Si no tienen su espada, que es la palabra de Dios, cómprense su Biblia, hermanitos. Es nuestra espada para defender la verdad, para defender la palabra de nuestro Señor Dios. Nuestro Señor Jesucristo había predicado del otro lado del mar de Galilea y les dice aquí en el versículo 35, pasemos al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Este versículo 36 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Qué tremendo que mi Señor Jesucristo, predicando, compartiendo la palabra, dejando a las multitudes, le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, pasemos al otro lado, afirmando algo que Él, como es Dios, lo iba a cumplir. Pasemos al otro lado. La palabra del Señor tiene más de 7,000 promesas para sus hijos.
¿Las cumplirá el Señor? Las cumplirá. Las está cumpliendo el Señor en sus vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es de que todo lo que está aquí escrito, mi Señor Dios lo cumple. Y vemos que lo está cumpliendo. Por eso, aquí en el versículo 36, nuevamente dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. O sea que las olas del mar, que estaba todo encrespado, ¿verdad? El agua del mar estaba cayendo en la barca. Se estaba hundiendo, aparentemente. Versículo 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte trasera de la embarcación, ¿verdad? La proa de un barco es la parte de adelante, pero la popa es la parte trasera. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice aquí que estaba durmiendo sobre un cabezal, o sea, sobre un cojín, y le despertaron. Los apóstoles empezaron a ponerse nerviosos, los apóstoles se empezaron a poner ansiosos, preocupados, porque se estaba hundiendo la barca por esa tormenta tan tremenda que estaba pasando. Le despertaron, dice la palabra, y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿A quién le estaban hablando los apóstoles? ¿A uno más? ¿A otro discípulo? Se coló por ahí José de Arimatea. Se coló por ahí Nicodemo. Se estaban dirigiendo al Dios Todopoderoso, que controla los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al creador de esas aguas que se estaban moviendo, se estaban dirigiendo los apóstoles. Y le estaban diciendo, ¿no tienes cuidado, Señor? Perecemos. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a morir aquí. Nos vamos a hundir en este barco. No nada más esta ocasión hubo esa situación. Hubo otro caso, ¿verdad? En Mateo 14. Vamos a Mateo 14, donde también los apóstoles están sufriendo una experiencia similar a la esta que Marcos nos está contando. Que los apóstoles en el mismo mar de Galilea estaban navegando y también el mar se embraveció. En Marcos 14, versículo 22, dice nuestro Señor en su santísima palabra. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Aquí nuestro Señor Jesucristo no se va con ellos, sino los hace navegar aparte. Entre tanto que él dice, despedía a la multitud. Mi Señor Jesucristo se queda con la multitud despidiéndose de ellos, pero despide a los apóstoles en el mar, hacia el otro lado del mar de Galilea.
Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. No es la misma situación, es otra. Y probablemente no fueron las únicas dos, fueron más situaciones así que vivieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Es algo de llamar la atención. Es un mensaje que el Señor nos trae para todos nosotros. En Marcos, si ustedes se acuerdan, nos dice nuestro Señor Jesucristo, pasemos al otro lado. Estaban en una punta del mar de Galilea y se fueron al otro lado del mar de Galilea. Pasemos al otro lado. Y es lo mismo que el Señor nos dice a nosotros. Pasemos al otro lado. ¿A qué otro lado? A la vida eterna. Pasemos de este lugar al otro. Pero si estamos en este punto, en el norte, y queremos ir hacia el sur, hay un trayecto, una longitud, un camino que tenemos que recorrer. Si vemos estas dos situaciones, el mar está en medio. El mar, las olas, la tormenta significa que nuestra vida a lo largo de nuestra vivencia en esta tierra, para pasar al otro lado que es la vida eterna, va a estar llena de olas. Llena de olas. Unas chiquitas, así chiquititas. Unas grandes, enormes, que vamos hasta sentir que el agua se está metiendo a nuestro bote, a nuestro barco que es nuestra vida. Que vamos a aparentar o vamos a parecer que estamos ahogándonos en un mar de problemas y dificultades en nuestra vida. Pero si nosotros ya recibimos a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas, y Él nos dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor vive, para empezar, vive en nosotros, por medio de su Santo y bendito Espíritu. Y está con nosotros hasta que Él venga por su iglesia y nos lleve con Él a su reino celestial. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Entonces, esas aguas turbulentas, esos huracanes estrepitosos, esos ciclones tremendos, como el de allá de Valencia, en España. ¿Se acuerdan de esa tormenta tan tremenda que hubo? Todo eso que vamos a enfrentar en nuestra vida, nuestro Señor, aunque de repente pareciere que está durmiendo, como en Marcos lo dice, lo relata, el Señor estaba dormido. Pero ¿por qué estaba dormido? Yo creo que a lo mejor se hubiera preocupado el Señor, hoy nos vamos a ahogar, ¿no? No, Él es el dueño del mar, el dueño del aire, el dueño de la lluvia, el dueño de todo. Él tiene el control total de todas las cosas en nuestra vida. Nada más que a veces nosotros se nos olvida y nos dejamos llevar no por esa mira, esa vista hacia nuestro Señor, sino por las olas que están a nuestro alrededor. Eso le pasó a Pedro. Aquí en Mateo 14, dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, es importante, recuerden que la palabra de Dios, toda frase, toda letra, toda palabra, todo punto y coma, tienen que ver. Aquí dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, pero bueno, pues sí, la cuarta vigilia de la noche son entre las 3 y las 6 de la mañana. Ya está por amanecer. En tiempos bíblicos habían 4 vigilias, ¿sí? De 3 horas. Las vigilias para cuidar a los rebaños eran de 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, tercera vigilia. Y de 3 a 6 de la mañana, 4 vigilias. Aquí dice la palabra, más a la cuarta vigilia de la noche, o sea, hasta la última vigilia. O sea, ya casi por amanecer. Jesús, dice, vino a ellos andando sobre el mar. A veces parece que cuando estamos enfrentando esa situación tan difícil en nuestra vida, sentimos que el Señor está muy lejos de nosotros. Muy lejos. Pero el Señor, no nos preocupemos. El Señor está allí y va a sentir su presencia, no que se haya alejado de nosotros, sino que se va a manifestar aún hasta la cuarta vigilia de nuestra vida o de nuestra situación. O sea, hasta el final, cuando veamos que nosotros ya tiramos toda la toalla, como le pasó a Job, el sufrimiento que vivió. Mi Señor Dios sabía que Job iba a resistir todo lo que vivió, todo lo que sufrió. Si no, no se lo hubiera, pues, ¿qué puedo yo decir? Si no le hubiera dado permiso a Satanás que lo zarandeara como lo zarandeó. Si Dios hubiera visto que Job no estaba capacitado para enfrentar todo eso, no se lo entrega. Pero Dios sabía que Job iba a resistir lo que vivió. Se le mueren sus hijos, pierde sus posesiones, tierras, ¿verdad? Su agricultura, la agricultura, camellos, medio de transporte, ovejas, ganado, todo lo perdió. Y Job resistió hasta el final. Y si ustedes se dan cuenta y leen el libro de Job, Dios se manifiesta a Job en la cuarta vigilia, hasta el final del libro. No que lo haya abandonado, no que lo haya dejado. Siempre estuvo con Job. Pero el Señor se manifiesta o nos hace sentir su presencia, a veces hasta el final de ese problema o de esa situación. Aquí estaban anegados en el mar, ¿verdad? Y entre las 3 y las 6 de la mañana, que es la cuarta vigilia, Jesús se les aparece. Se hubiera aparecido a las 12 de la noche, ¿verdad? Luego que entraron a la barca y empezaron a sentir ahí la zona, no, pues Señor mío, pues hubiera llegado antes. Pero no, a veces el Señor nos deja tantito que andemos y pasemos por esas olas de desgracia y de sufrimiento y de dolor, porque eso es lo que a nosotros nos templa como cristianos. Eso es lo que nos hace, ¿verdad?, madurar como hijos de Dios. Entonces aquí se les aparece hasta la cuarta vigilia de la noche, caminando en el mar, ¿verdad? Versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Lo confundieron, ¿verdad? Cuando no tenemos bien fija la imagen de nuestro Salvador, cuando no
aceptamos a nuestro Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, lo podemos confundir con un fantasma. Cuando no oro, cuando no leo la palabra, cuando no escucho alabanzas, y Dios quiere manifestarse a mi vida, a veces me da muestras de que está Él ahí, pero yo no lo puedo detectar y lo confundo con un fantasma, lo confundo con otra cosa. Ellos pensaron que era un fantasma. Y dice la palabra bendita del Señor, dieron voces de miedo, había miedo en ellos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Siempre nuestro Señor, con palabras tiernas, dulces, nos dice primero, tened ánimo, porque cuando andamos en esas, el ánimo se nos cae. Y se nos olvida que el Señor está con nosotros y que el Señor nos está sosteniendo, aunque nosotros sintamos que no. Pero el Señor siempre nos va a decir, tened ánimo. ¿O no somos hijos de Dios? ¿O no nos compró con su sangre? Con ese simple hecho de que somos hijos de Dios y que el Señor ya nos arrancó de esta tierra de maldición, ya con eso debemos de tener ánimo. Somos un pueblo especial. Somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Eso es lo que somos. Pero a veces comidos o tragados por estas olas que nos atormentan se nos olvidan. Pero no, siempre tenemos que tener presentes que somos sus reales sacerdotes. Soy un sacerdote real. Y el Señor siempre va a estar conmigo, aunque se manifieste hasta la cuarta vigilia. Pero Él está conmigo. Tened ánimo, dice, yo soy. No temáis, no tengáis miedo. Amenazan con otra pandemia, ¿verdad? Por ahí se están escuchando rumores de que en China y acá y la aviar y que no sé cuánto. Tened ánimo, hermanos, no temáis. Cristo está con nosotros. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, todavía pregunta Pedrito, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, no estuvo convencido de que era el Señor. Su enfoque no estaba bien puesto en el Señor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, vea nada más Pedro. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Le creyó al Señor. Le creyó y sí tuvo fe. Imagínense esa escena. La barca, una distancia considerada de 10 metros, 5 metros. ¿Eres tú, Señor? Manda que yo vaya hacia ti, caminando por las aguas. Ven, le dice mi Señor. Y le cree Pedro. Así como nosotros le debemos de creer. En toda petición que le hagamos, en toda oración y súplica a nuestro Señor, debemos de creerle que el Señor ya nos escuchó nuestra petición. Que si no la cumple o no la cumple, esa ya es su voluntad. Pero Él ya me oyó, ya me escuchó. Entonces Pedro, ¿verdad? Desciende de la barca, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Tuvo miedo Pedro.
Al principio, cuando vio a Jesús, le dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y me imagino que Pedro tenía la mirada puesta en el Señor y no tuvo miedo. Bajó de la barca y anduvo, caminando sobre la barca. Pero vinieron las olas, ¿verdad? Y quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las noticias del Canal 2, las noticias de TV Azteca, lo que está pasando en Oriente Medio, lo que está pasando en China, lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Y ¡qué miedo! ¡Qué mundo tan feo estamos viviendo! Pues sí, está escrito. Pero el Señor, cuando nos habla en Mateo 24 de que estas cosas van a pasar, ¿qué nos dice? No temáis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces, no tenemos que temer ni a lo desconocido, ni a lo que viene, ni así que la semana que entra tengo que vender para cumplir mi cuota, si en mi trabajo me están exigiendo mucho. Nada, hermanos. No tenemos que temer absolutamente nada. El Señor tiene el control total de nuestras vidas. Esas olas tan tremendas que vienen a mi vida y de repente me sacuden, y no nada más es una, viene otra y otra, y la más grande es la tercera. ¡Bum! Que te parece que te va a revolcar en la arena esa ola. Porque como nos lo ilustra el libro de Job, las calamidades no vienen de a una sola. Vienen dos o de a tres. Así le pasó a Job. Y seguiditas, no sé si les ha pasado eso. Que de repente decimos, no, pues ahora me falta que me haga el perro aquí en el pie. Y llega el perro y ¿no? Así vienen las calamidades. Y todos las hemos vivido. Todas las hemos sentido. Pero en esas calamidades el Señor debe de estar por delante de nosotros y no quitar nosotros la mirada del Señor. Si escucho por acá rumores, si escucho por acá otros rumores, si vienen problemas de este lado, si vienen problemas del otro lado, mi mirada está puesta en Jesús. El Señor me va a ayudar, el Señor me va a sostener, el Señor me va a dar lo que yo necesito y me va a sacar de esta situación adversa que estoy viviendo. En certidumbre de fe, así lo debemos de creer. Señor, sálvame, le dice Pedro. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarra y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Imagínense, de un segundo a otro, las olas así, encrespadas, suben el Señor, sube Pedro, primero protege a Pedro y luego sube el Señor y inmediatamente que el Señor pone sus dos pies en la barca, bien, se viene la calma, se viene la paz, se viene la tranquilidad, se viene el gozo nuevamente. Bendito sea el Señor. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Regresemos a Marcos, por favor. Otra situación se suscita en Marcos capítulo 4. ¿Verdad? Versículo 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo aquí en mis notas escribí lo siguiente. El miedo
El miedo desfigura a Dios en nuestras mentes. Aquí, cuando empiezo a tener miedo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tembló, sí lo saben. Nos despertaron a las 2:30 de la mañana. Yo pensé que era de domingo para el lunes, pero después dije, ay, mañana es congregación. Ojalá los hermanos no estén desvelados y vayan a la iglesia, ¿verdad? Pero en esas situaciones, ¿verdad? Es natural que el ser humano pueda tener miedo. Es natural. Pero inmediatamente tiene que asomarse nuestra fe en Jesucristo. Porque Jesucristo, como dice el Salmo 46, Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Les estoy hablando mucho de Job porque es el libro que estoy estudiando en este momento. Vamos a Job. Vamos a Job. Job 1. Job 1, Job 1, versículo 21. Desde el 20, 1:20. Pero el contexto es el siguiente. Job perdió todo. Job perdió a sus 10 hijos. Job perdió sus casas. Job perdió sus tierras. Job perdió sus camellos. Job perdió su ganado. Se quedó sin nada. Dice la palabra que era principal, el más importante de los orientales en ese entonces. O sea, era un hombre encumbrado. Lo pierde todo. Porque Satanás le dice, ¿cómo no va a estar bendecido si tú lo tienes cercado por todos lados? O sea, toda tu bendición está por todos lados en su vida. Quítale todo y vas a ver cómo te maldice. Y le dice Dios a Satanás, te pongo a Job delante de ti, pero no le toques su vida. Y pasa todo lo que les acabo de decir. En el versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, signo de dolor. Los judíos, cada vez que se lamentan o hay un sufrimiento tremendo, se rasgan las vestiduras, ¿verdad? Y dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Se rapó también, signo de luto. En el Antiguo Oriente, eso era un símbolo de dolor, de luto, también rasurarse la cabeza. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se puso a dormir. No dice así, se puso a dormir. Se postró en tierra y adoró. Inmediatamente, después de que vino toda esa calamidad, toda esa desazón en su vida, no la pensó dos veces. Inmediatamente cuando tengamos un problema, una dificultad, una desgracia, algo que en ese momento nosotros no podemos manejar, inmediatamente póstrate y adora al Señor. Pídele con todo tu corazón y tu alma y tu ser, que te ayude, que te levante, que te sostenga, que te fortalezca física y espiritualmente. Y el Señor nos ayudará. El Señor nos
fortalecerá, nos levantará, nos dará fuerzas como la del búfalo y nos ayudará a resolver esa situación en nuestra vida. Inmediatamente dice la palabra del Señor que Job se postró en tierra y adoró. Y adoró. No empezó a maldecir, no empezó a decir, oye, pero es que yo era tu consentido, me tenías todo bendecido, tenía yo todas mis propiedades, mis casas, tenía mi serie de Netflix, tenías mi serie de... No, como también aquí dice Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. Él tiene el control de todas nuestras vidas. Él tiene el control de todo. Si nosotros, obviamente, lo dejamos actuar en nuestra vida. Regresemos a Marcos, por favor. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, sobre un cojín. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como en Mateo 14, igual, en el momento que nuestro Señor Jesucristo en Mateo 14 entró a la barca, vino la calma. Lo mismo aquí, pero lo que me llama la atención es que los apóstoles, teniendo al Señor ahí, aunque estuviera dormido, no hubieran estado seguros de que no iba a pasar nada. A veces volteamos muchísimo al mundo. Volteamos hacia lo que está pasando, a lo que está aconteciendo en el mundo. Y no tenemos la mira puesta en el Señor, de que todo esto que estamos viviendo debe de pasar. Y que nuestra fe y confianza en el Señor debe de estar allí, puesta delante de Él. ¿No tienes cuidado que perecemos? Tengo un comentario, aquí escribí, el miedo desfigura a Dios en nuestras mentes. Tenemos una imagen de Dios, una figura, la figura de Dios en nuestra mente. Bondadoso, amoroso, misericordioso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Conocemos bien a Dios y sabemos que Él bendice nuestras vidas, pero de repente viene una situación adversa en nuestra vida y la imagen, la posición de Dios en nuestra mente, ¡boom!, se desvanece, se distorsiona. Entonces, perdemos el control. El miedo desfigura a Dios en nuestra mente y lo convierte en algo que no es. Porque si antes de sufrir esa situación adversa que me tiene así con miedo, yo tenía una imagen de Dios. Y si yo digo Dios todopoderoso, que me ayuda en mis problemas, me ayudan en mis situaciones, pero de repente viene el miedo y esa figura o lo que yo pensaba de Dios, boom, inmediatamente se desvanece. No debe de ser así. La duda nos hace reclamar con temor, mas la fe nos hace e impulsa a pedir con confianza.
Me acaban de despedir del trabajo. ¡Ah! Señor mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagar esta cuenta, esta otra, le debo aquí, le debo allá, la comida, los bienes. Señor mío, ¿qué hago? Pero me empiezo a desfigurar a Dios en mi mente. En vez de decir, ¡wow! Me despidieron de mi trabajo. ¡Qué padre! Y si de repente alguien te escucha, oye, pero ¿por qué dices eso? Deberías estar triste porque está pasando eso. No, porque yo sé en certidumbre de fe que Dios me tiene algo mejor. Y vuelvo yo con el cuento del departamento. Tengo 19 años viviendo en el departamento, ustedes lo saben. Pero los conciertos, el bar que tengo en la esquina, ahora que ya es el foro GNP, van a haber más conciertos y no nos dejan dormir el fin de semana. Y yo sé que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y yo oro porque me pueda cambiar de ahí. Cuando la tía de mi esposa nos pide el departamento, en vez de llorar me voy a alegrar, porque sé que eso viene de parte de Dios, que el Señor ya me tiene otro lugar mejor, otro lugar donde voy a poder descansar de todo lo que vivo en esa cerrada. Pero cualquiera que me escuchara en el mundo, oye, pero si ya te van a pedir el departamento es para que estés así, ¿no? No, al contrario, el Señor me tiene algo mejor. Pero mientras eso pase, tenemos que aplicar y aprender de la paciencia. Como dice Santiago, vamos a Santiago, por favor. Porque me queda claro que es una prueba de paciencia la que estoy viviendo con mi Señor. Así lo dice Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago 1:1, 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. O sea, no gozo, sumo gozo. O sea, el top of the top, el gozo supremo, el mayor gozo que puedas tener. Tened por sumo gozo cuando, y dice cuando, y no sí, porque no es lo mismo. Cuando os halléis en diversas pruebas, que si os halláis en diversas pruebas. No es lo mismo. Aquí habla de un absoluto, o sea, de que todos vamos a pasar por pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, pero ¿cómo me voy a gozar, me voy a alegrar cuando estoy padeciendo por esto? Debemos de tener ese sumo gozo. Porque sé que el Señor está trabajando en mi vida. El Señor está trabajando en mi carácter. El Señor se está preocupando por mí porque yo soy su hijo. Me considera su hijo. Preocúpate si tú estás tomando, si tú estás fornicando, si tú estás adulterando. Proclamaste o hiciste tu oración de fe y no pasa absolutamente nada en tu vida y sigues haciendo lo que hacías antes. Si no pasa nada contigo, ojo. Eso quiere decir que tu oración de fe no fue auténtica y Dios no te considera su hijo. Pero si estás hallado en diversas pruebas
Como también dice Pedro, que no te extrañe el fuego de prueba que hay en tu vida, como si algo extraño esté pasando en tu vida. Oye, pero es que antes yo he escuchado que dicen, me iba mejor antes de ser cristiano que como ahora. Ahora tengo más problemas, más situaciones adversas. Pero no vemos el trasfondo, no vemos la profundidad de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Con esas pruebas, el Señor te está purificando, te está templando tu carácter como cristiano, porque te considera su hijo. Entonces eso provoca sumo gozo, porque el Señor está trabajando contigo para que lleguemos a ser la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿No es maravilloso? Bendito sea el Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Tengo 19 años viviendo ahí. Ya me hubiera cambiado, ¿no? Ya me hubiera ido de ahí. Pero ¿qué está produciendo el Señor en mí? Paciencia. Fruto del Espíritu Santo, la paciencia, y es una gran virtud el tener paciencia. El mundo es impaciente. El mundo de repente estás en el semáforo y medio segundo que se pasó del alto al siga, ya te están pitando. El mundo es impaciente, pero el cristiano debe de ser paciente. Carácter de Cristo Jesús en nuestra vida, la paciencia de Jesús que ha tenido en nuestra vida para con nosotros. El Señor está desarrollando paciencia en nosotros. Luego dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que seamos pacientes en todo. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea que esa paciencia en todos los aspectos debemos de desarrollar. Que no pierda yo nunca la paciencia. ¿Se podrá? Sí se puede. Sí se puede. Si el Señor aquí nos los está diciendo, sí se puede. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Y no perfectos sin pecado, sino perfectos en la madurez y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué bendición la paciencia. Regresemos a Marcos, por favor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Cuando de repente salimos de una prueba de fuego tremenda, viene a nuestra vida paz, gozo, calma, tranquilidad. Y vivimos en un sha-la-la-la-la con nuestro Señor, que debe de ser siempre, pero cuando estamos en esa prueba, estamos orando y pidiéndole, suplicándole que nos ayude, que nos saque de esa prueba. Viene después de esa prueba gran bonanza a nuestra vida. Ese gozo, esa paz que en esta carne, en este templo que tenemos de carne que se corrompe, si así tenemos esa paz, imagínense con el cuerpo glorificado que el Señor nos tiene preparados para alabarlo, glorificarlo y exaltarlo. Grande paz, gozo perpetuo, gozo eterno es el que vamos a tener, hermanos. Y es una bendición. Es una bendición vivir en este mar de huracanes y ciclones y tormentas. Porque al llegar al otro lado, como dice mi Señor Jesucristo al principio, pasemos al otro lado. ¿A dónde vamos a pasar? A la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 40. Y les dijo,
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Estaban amedrentados. Yo aquí escribí también, el miedo maximiza la tormenta. El miedo maximiza la tormenta y minimiza a Jesús. El Salmo 91 que dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ese lazo del cazador es el miedo. En el año 2020, Satanás indujo mucho miedo al mundo y no les hizo pensar, no les hizo razonar a las personas que esas sustancias que se iban a aplicar son experimentales, que ni siquiera han tenido años y años y años de pruebas, y por el miedo a la gente y fue peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? ¿No se han enterado que hay mucho cáncer por ahí? Investiguen, hermanos. Investiguen. Los índices de cáncer se han aumentado y no son normales desde el año 2021 que anteriores. ¿Por qué será? Investiguen. Investiguen. Y si viene otra nueva, no se la apliquen. El miedo maximiza, ¿verdad? La tormenta. ¡Qué terrible lo que estamos pasando en el mundo! Y lo extrapolamos y lo hacemos así de grande. ¿Salimos de eso, sí o no? ¿Quién nos sostuvo? Cristo Jesús. ¿Quién nos ayudó? El Señor. El Señor nos ayudó. El miedo maximiza la tormenta y minimiza a Jesús. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es ese, hermanos? ¿Quién es ese que al hablar, al decir, júntense las constelaciones, júntense el planeta Marte con Venus, Saturno, Júpiter, en una alineación? ¿Quién es ese con ese poder para hacerlo? Jesús, Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús que hizo este planeta, hizo estas plantas, que hizo todo el mundo marino, que nos hizo a nosotros. No nos puede sanar de nuestras enfermedades. ¿Qué necesitamos tener? Fe. Fe en nuestro Señor. ¿Quién es este? Se pregunta. Que aún el viento y el mar le obedecen. Ese es aquel que desde un principio le dijo a la luz, sea la luz, y se hizo la luz. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquel que en el principio le dijo, hagamos las lumbreras, la mayor y la menor, para señales, para las estaciones, para el día y la noche. Él es Cristo Jesús, nuestro Señor. Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Así es de que, hermanos, como dice el hermano Pablo, prosigo al blanco,
al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese blanco que es Jesucristo, no debemos de perderle la mira. Nunca, en ningún momento. En oración, lectura diaria de la palabra, alabándolo, glorificándolo, exaltando, buscando siempre las cosas del Señor. Que esa mira no se pierda. Que nada nos distraiga del mundo, sino que sea recta, directa, para una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.